Por favor, ¿me podéis dejar grabar? Gracias. Gracias. De verdad estoy como volviendo a coger el gustillo a esto de sentarme aquí en mi casa y hablaros de tú a tú con total confianza, con total sinceridad, y debería limpiar la cámara más a menudo. Vale, bueno chicas, bienvenidas otro día más a mi canal. Me doy cuenta cada vez que me pongo frente de la cámara y me miro en la pantalla, que es algo en lo que intento trabajar para no hacer, que mi pelo está muy largo ya. ¿Os acordáis de cuando me lo corté pues va a hacer un año que me lo corté como muy heavy por aquí? Nunca más, por favor, si me veis con esa intención, recordadme que nunca más haga eso. Y bueno, hoy me apetecía sentarme a charlar con vosotras y a compartir una de mis muchas experiencias en la vida, y en este caso, pues de lo que os voy a hablar va a ser de algo que bueno, de algo que ha estado como muy latente durante estos últimos meses de mi vida, y que al final creo que es algo que nos afecta un poco a muchas, porque realmente me lo hacéis llegar así o me lo hacéis ver así por los mensajes que recibo en Instagram, que por cierto, si no me seguís en Instagram os lo dejo por aquí abajo, porque me tenéis que seguir por Instagram. Y bueno, el tema del que os vengo a hablar hoy es del hambre emocional, como habéis visto en el titulito del vídeo. La verdad es que este tema a mí llegó a mi vida en un momento en el que yo realmente lo estaba sufriendo, por así decirlo, en su más pleno auge, y cuando no sabía muy bien qué es lo que me pasaba ni el nombre que tenía eso que yo estaba sintiendo, pues de repente, pum, empecé a leer sobre el hambre emocional, y mi nutricionista en aquella época y mi amiga ahora, Mónica, me habló muchísimo sobre eso. Entonces empecé a descubrir un mundo y empecé a sentir que realmente lo que me pasaba era algo que existía, que no era algo en lo que yo estaba sola y que yo solamente experimentaba, y que había más personas que estaban pasando por eso. Y aunque parece, pues bueno, mal de muchos, consuelo de tontos, aunque parece algo así, realmente te alivia el saber que no solamente estás tú en esa historia y que realmente esto que estás sintiendo es algo de verdad. O sea que bueno, quería un poco contaros mi experiencia con todo este tema, porque muchas veces me habéis preguntado que si yo he pasado algún tipo de duelo con alguna enfermedad o con algún trastorno de la alimentación, y yo creo que muchas veces, pues bueno, hay una imagen un poco confusa entre la persona que realmente quiere difundir un estilo de vida saludable, unos buenos hábitos, una buena alimentación y la práctica de deporte, ante esa otra visión que está como tan demonizada de la típica persona más extremista, más controladora, más restrictiva, etc, etc. Y en eso sí que yo quiero compartiros una reflexión que, bueno, no es una reflexión mía, sino que es al final, digamos, una connotación que yo he interiorizado mucho, y es que hay una diferencia muy grande entre lo que es el mundo del bienestar y el mundo de la comida saludable y el mundo del querer cuidarte a ti mismo, y de lo contrario, lo que se conoce como el mundo del fitness. Y para mí eso es una dualidad en la que digamos, he flaqueado durante un periodo de mi vida bastante prolongado. Cuando realmente a ti te gusta mucho el deporte, te gusta mucho cuidar tu alimentación y sin más te gusta como tener un estilo de vida saludable, como que puedes bailar muy fácilmente entre esas dos aguas, ¿no? Entre el, bueno, voy a empezar a cuidarme para conseguir un fin, o voy a empezar a cuidarme por el simple hecho de que quiero cuidarme. Entonces muchas veces es como muy complicado tener ese objetivo claro y ese objetivo estable. Y yo sí que es verdad que bajo mi experiencia pues he vivido en esas dos vertientes, en el hecho de que, bueno, quiero cuidarme porque realmente quiero un físico que signifique que me estoy cuidando, y como la otra parte de, bueno, realmente yo lo que quiero es cuidarme a mí misma porque quiero cuidar mi salud, porque quiero cuidarme a mí como persona, y realmente los objetivos estéticos pues ya vendrán si tienen que venir. Sí que es un poco complicado cuando os estáis empezando a entrar en todo este mundillo tener una estrategia clara, y yo lo entiendo totalmente, porque al final pues muchas personas se piensan que comer saludable, que hacer deporte y que querer cuidarse es sinónimo de que quieres conseguir el cuerpo que tiene Sasha Fitness, y eso es un poco frustrante muchas veces, porque cuando lo único que quieres es que una persona se empiece a interesar, o lo único que quieres es como compartir tu experiencia y tu punto de vista diciéndoles a las personas que realmente has ganado bienestar,
de repente se interpreta eso con que tu físico no es el físico que correspondería a una persona que cuida su alimentación, que cuida su deporte y que hace sus rutinas y que realmente pues es una persona fit, ¿no? Y en ese dilema es en el que a mí no me gusta estar, porque yo realmente no necesito con mi cuerpo darle la explicación a nadie, ni darle como digamos esa envidia o esa imagen a alguien de decir mira lo que he conseguido yo con mi cuerpo y esto es lo que realmente vas a conseguir tú si sigues lo que yo hago. Creo que ese es un estigma que está como totalmente equivocado, porque al final para mí un estilo de vida saludable y para mí el querer cuidarte es más que el querer estar bien físicamente. O sea, es como que es más allá. El hecho de que estés bien físicamente y el hecho de que tengas un cuerpo determinado al final es un resultado de muchos otros de los que al final te acaba dando ese conjunto de decisiones que tomas en tu día a día. Pero desde aquí os digo que si vuestra única motivación es perder 10 kilos, es veros más delgadas, es veros más tonificadas, creedme que esas bases, ¿no? Esas bases decisivas sobre las que os estáis apoyando no son unas bases firmes y que al final es como muy fácil que flaqueen porque directamente habrá momentos en los que te levantes un domingo y digas ostras, es que hoy me veo horrible. ¿Y qué pasa? Que por eso ya tienes que tirarlo todo por la borda, que no compensa el hecho de decir bueno, aunque me vea horrible me da igual, me voy a seguir queriendo y voy a seguir apostando por cuidarme y por mi bienestar, ¿sabéis? Obviamente yo he pasado por todos esos duelos y por todos esos conflictos emocionales y básicamente no me quiero desviar del tema porque de lo que he venido a hablar aquí, aparte de mi libro, es del hambre emocional. Entonces, ¿cómo he vivido yo ese hambre emocional? Pues bueno, yo creo que el principal símbolo, el principal indicio de que yo he tenido hambre emocional es el hecho de que realmente he recurrido a la comida en muchos de los momentos en los que había aspectos de mi vida que estaban carecientes o en los que más bien pues yo misma no estaba a gusto y no estaba como en paz. Entonces, en ese proceso de búsqueda personal o en ese proceso de insatisfacción, pues en muchos momentos de mi vida yo he recurrido a la comida como si esta fuera, no sé, la solución a todos mis problemas. Y yo imagino que muchas de vosotras os sentís identificadas con esto que comento, tanto como en el hecho de haberos pasado con ciertos alimentos, como en el hecho de haberos quedado justas consumiéndolos. Al final yo creo que es algo como muy sencillo y es algo como que muy propenso a que pase porque queráis o no la comida forma parte de todas las horas de vuestros días, es algo que tenéis al alcance y es algo que necesitáis para sobrevivir. O sea, al final no es una adicción, o yo por ejemplo no lo veo así, no es una adicción como por ejemplo una droga, ¿no? Que tú sabes que no lo tienes en casa, que sabes que forma parte de un entorno en el que no estás en tu mayor parte y que al final es algo que no es necesario para tu supervivencia, pero en el momento en el que ya estás tanteando o estás jugando con algo que es necesario para sobrevivir, que lo necesitas para nutrirte, para estar bien y para tener al final para tener unas bases para ser persona, porque sin comida no vas a ningún lado, ahí ya creo que empieza un poco más ese debate y ese duelo interno de cómo gestionarlo y de sobre todo pues tomar decisiones que sean decisiones prudentes en torno a eso. Al final y en mi caso el hambre emocional llegó a mi vida en un momento en el que yo realmente no tenía un plan, no tenía una estrategia, en el que realmente no estaba motivada o no tenía digamos una motivación de vida, y lo que hice fue anclarme a la comida porque realmente pensaba que esa era la única solución. O sea, no creo que realmente pensase que esa era la única solución, sino que más bien era lo único que de manera instantánea me producía ese placer que a lo mejor te dan cosas como por ejemplo salir a tomar un café con tu amiga, ir un día a la naturaleza y estar caminando 3 horas, etc. Mi problema surgió porque realmente yo no tenía el foco puesto en algo más allá que no fuera un placer instantáneo e inmediato, y a raíz de ese círculo vicioso en el que es complicado salir, pero que obviamente se sale si quieres, pues empecé a desarrollar pues esa dependencia más emocional hacia lo que es la comida. Realmente, si os fijáis, es como complicado hablar de no tener ningún tipo de problema o ningún tipo de dependencia emocional hacia la comida, porque realmente todas las cosas o la mayoría de las cosas que hacemos en sociedad están relacionadas con la comida. Es decir, tú de repente quieres casarte y para tu boda, obviamente, si no hay un banquete, ¿qué haces? Tú quieres hacer un cumpleaños y ese cumpleaños gira en torno a la comida. Las celebraciones de Navidad, las celebraciones de festividades de cualquier tipo siempre van en relación a comidas familiares, a comidas, a cenas, a lo que sea, y al final, pues queráis o no, hay una vinculación
más grande de lo que somos realmente conscientes, creo yo, hacia lo que es el tema de la comida, y la forma en la que tú gestionas esas decisiones o la forma en la que tú te relacionas con ese tipo de hechos sociales, pues a veces te ha venido un poco definida, ya no solamente por lo que tú hayas querido en cada momento, sino por más bien la parte más tradicional, ¿no? Es decir, lo que realmente tú siempre y desde muy pequeña has hecho con tu familia, lo que acostumbras a hacer, lo que para ti es algo súper común y tradicional, pues esa parte yo creo que tiene un gran peso. Al final es como que partimos de la genética, pero la genética también está como súper condicionada por todo ese conjunto de tradiciones un poco sin decidir, ¿no? Porque ha sido algo que se nos ha impuesto, pero bueno, eso al final es un poco como todo. Entonces, en mi caso esa fue mi experiencia, ¿no? Y básicamente quería compartir esto porque os voy a decir lo que para mí fue fundamental y ha sido fundamental y está siendo para un poco dejar de tener esa dependencia y ver las cosas como con más perspectiva, porque sí que es verdad que cuando estás ahí tan adentrada y cuando estás como en ese círculo vicioso que yo llamo así, es muy complicado ver las cosas con objetividad o verlas desde fuera. Quería compartir un poco esta experiencia y no es que vaya a profundizar como dando mil detalles, sino que simplemente pues me apetece un poco dar voz a un problema que yo creo que a muchas nos pasa y que muchas veces dramatizamos de una forma como si se fuera a acabar el mundo, y realmente yo siempre me repito algo, y es que todo pasará. O sea, esto que estás pasando también va a pasar, también lo vas a superar y vas a evolucionar en otro sentido, y por supuesto esto es un aprendizaje y de esto hay que sacar cosas de provecho, como por ejemplo lo que os voy a contar ahora, que para mí ha sido la clave de todo esto, o la clave de superación de todo esto, que es tan sencillo como buscar anclajes positivos en otros aspectos de tu vida. Es decir, si tú realmente ves que el hecho de comer, que para ti de manera instintiva y de manera como súper racional te surge cuando tienes momentos de estrés o de ansiedad y que es como un placer instantáneo, pues si tú ves que para ti ese hecho te supone a posterior un problema y como un duelo interno de decir, Dios mío, es que me arrepiento de haber hecho esto porque realmente no me convenía, porque realmente he picoteado como 800 veces durante el día, pues busca algo que pueda ser el sustitutivo de eso. Es decir, busca ese anclaje positivo, busca esa otra actividad, busca esa otra salida que al final tú puedas anteponer con la misma facilidad y que sea un poco como la tirita o que sea un poco como ese sustitutivo ante algo como es la comida, porque realmente, o sea, una relación buena con todas las cosas pequeñitas que forman parte de tu vida es la clave para que todo funcione bien. Y si realmente tienes una relación que no es muy estable o que es una relación más bien dependiente con algo como es la comida, que es algo que tienes al alcance 24/7, es como un trabajo interno de fuerza de voluntad que tienes que estar haciendo constantemente, cuando realmente esa fuerza de voluntad tú no la necesitas para decidir si quieres comer algo o no quieres comer algo. O sea, para mí es como que la fuerza de voluntad tiene que surgirte para otros aspectos de la vida, pero no para algo que tú consideras que es tan esencial como alimentarte, ¿no? Y para controlar esa alimentación. Entonces, cuando yo he empezado a buscar esos anclajes positivos o esas vías de escape en otras actividades o en otras salidas, es cuando realmente me he dado cuenta de que, ostras, o sea, tú misma puedes decidir qué hacer cuando te pegan esos momentos de ansiedad o cuando te pegan esos momentos de querer recurrir a la comida. Es decir, obviamente este es un trabajo en el que tienes que estar muy pendiente y en el que hay que profundizar mucho, pero yo creo que al final a todos se nos enseñan las cosas de la misma forma y es cuestión tuya o es decisión tuya que tú pues las utilices para X o para Y. O sea, al final, si tú a un niño pequeño le enseñas que cada día cuando llega a casa se tiene que quitar los zapatos, va a ser un hábito y una rutina que la vaya a coger y que lo vaya a aplicar muy probablemente el resto de sus días. Sin embargo, ¿qué pasa? Que cuando nosotros aprendemos a que si hay algo que nos estresa, si hay algo que nos emocione, porque muchas veces no solamente comemos por estrés de las cosas nos van mal, sino que también cuando salimos a celebrar, lo celebramos con oye, vámonos a tomar una tarta que hoy estoy de celebración, o vámonos a tomar unas cervezas que hoy estoy de celebración. Entonces, si nuestra mente, a nuestro cerebro le decimos que tanto los estímulos buenos como los malos pueden estar recompensados con comida, ahí hay un aprendizaje que para mí es un aprendizaje que carece como de congruencia, ¿no? Porque al final es como, ostras, estás todo el rato dándole ese sistema de recompensa a tu cuerpo y por supuesto que luego es muy fácil que en momentos de bajón, en momentos de peor estabilidad emocional, recurras a eso que te ha alegrado tanto en esos momentos de euforia. ¿Sabéis lo que os digo, no? Entonces, yo desde aquí os aconsejaría que realmente, si estáis pasando por un momento así y que es algo que, y bueno, ya os adelanto que al final es algo que yo creo que siempre nos va a ir acompañando porque es comida, la comida no va a dejar de existir, pero si estáis pasando por un momento así, busquéis ese plan de acción, os hagáis como una lista de cosas, como si fuera, yo qué sé, una guía de
un conjunto de herramientas para poder salir de esa situación en el momento en el que vayáis a atravesarla. Pues que os elaboréis eso, que tengáis como ese manual y esa guía, la tengáis a mano y accesible, y que por supuesto sean cosas que digamos, puedan estar al nivel de lo que es ese placer que os proporciona la comida. Es decir, no os pongáis, en el momento en el que tengas ansiedad, me voy a ir al gimnasio a correr 4 kilómetros, a hacer 200 burpees y 20 sentadillas con 100 kilos, porque al final eso puede ser como más una traba más, o digamos un motivo más por el que realmente recurrir a la comida, ¿sabéis? Entonces, buscar esa parte positiva. No voy a daros ejemplos de consejos que deberíais hacer, porque yo creo que todas somos suficientemente capaces de poner sobre la mesa esas motivaciones que sabemos que están ahí y que sabemos que nos hacen súper felices, y que es algo tan personal que hasta que no lo decidas tú y hasta que no lo plantees tú, pues va a ser difícil que alguien te las imponga. Pero sencillamente os digo eso, que aunque en este momento no estéis atravesando por ese momento de ansiedad, seáis 100% honestas con vosotras mismas y lo hagáis, porque habrá momentos en los que eso pase y agradeceréis tener ese manual o ese kit de pautas a seguir para esos momentos. Y es mejor prevenir antes que curar, siempre lo digo. O sea que bueno, chicas, espero que os haya gustado este vídeo, espero que hayáis reflexionado y que os haya entretenido, y de verdad os digo que yo, habiendo pasado por eso y habiendo lidiado con momentos en los que parecía que la situación se me iba de las manos, lo he superado. O sea que al final realmente tienes que ser consciente de que ese problema que tú estás considerando ahora como el único problema de tu vida no es más que una etapa más, no es más que un duelo más de los muchos que has tenido y de los muchos que tendrás en tu vida, y que de eso que consideras que es un impedimento siempre, siempre, siempre sale un aprendizaje. Espero que os haya gustado y nos vemos, como siempre os digo, el viernes con un vídeo muy especial. ¡Aus!